¿Qué tal a todos? Espero que estén bien. Espero que les hayan servido mucho los dos videos previos, el de semiología del corazón y el de semiología gastrointestinal. Si les sirvieron para su parcial, sienten que les son útiles, yo les agradecería si pueden suscribirse al canal o darle like a los videos. Entonces, para esta semana, como ahora viene semiología nefrourológica, pues vamos a empezar con la lectura de esta semana. Eh, no está de más recordar que estos documentos no son de mi autoría, son de la unidad de semiología 2. Este documento, semiología nefrológica específicamente, tiene listados como autores a la doctora Norma Pacajá, la doctora Azucena Rosal, con imágenes proporcionadas por la doctora Marisa de Benítez y el doctor Sergio Pérez. Entonces, iniciemos. Primero, interrogatorio. Datos de filiación. En Guatemala, la infección del tracto urinario es la octava enfermedad prevalente a nivel nacional y la segunda a nivel hospitalario, de predominio en el sexo femenino, primera causa de morbilidad durante el embarazo y de distribución generalizada en todo el país. La insuficiencia renal aguda se ha convertido en la octava causa de morbilidad intrahospitalaria. Sexo. En general, las infecciones urinarias son más frecuentes en mujeres durante la infancia y la adultez. Entre 20 a 50% de las mujeres tendrá al menos una infección del tracto urinario en su vida. Edad. El nefroblastoma, que es un tumor maligno del riñón, se puede presentar en menores de 5 años e incluso en recién nacidos. Ojo que este termina en OMA y por lo general OMA, cuando termina el nombre de un tumor en OMA se cree que es, o se asume que es benigno, pero en este caso sí es maligno. Sigamos. La litiasis renal y ureteral suele manifestarse entre los 25 a 40 años, se forma rara vez después de los 50 años. Se puede presentar en los niños con mayor frecuencia en varones y en relación con anomalías funcionales o anatómicas. La edad de aparecimiento del adenoma y cáncer de próstata, así como los tumores malignos, entre estos el 90% son carcinomas de células renales y de ellos 85% corresponden a carcinoma de células claras. Otros tipos son el papilar cromófobo y el de conductos colectores. Oscila entre los 40 a 70 años. Ocupación. Trabajadores de la agroindustria que sudan profusamente, lo que concentra la orina y aumenta la tendencia a precipitar y formar cálculos. La nefropatía mesoamericana, MEN por sus siglas en inglés, es una forma de enfermedad renal crónica endémica en la costa pacífica de Centroamérica, no asociada a diabetes ni hipertensión, cuya causa aún no ha sido esclarecida. Aunque la etiología no se encuentra esclarecida, existe consenso entre la mayoría de investigadores que la nefropatía mesoamericana tiene un componente ocupacional y ambiental importante y que el esfuerzo físico intenso bajo estrés térmico probablemente esté relacionado con la enfermedad. Se considera que factores como episodios de deshidratación repetitiva continua y el estrés térmico pudieran desempeñar un papel importante en la fisiopatología de la enfermedad. Es probable que la causa de la nefropatía mesoamericana sea multifactorial y otros factores de riesgo propuestos que merecen ser estudiados a mayor profundidad incluyen exposición a algunos agroquímicos, algunos agentes infecciosos como leptospira y otros, el consumo frecuente de analgésicos, susceptibilidad genética y determinantes sociales de la salud. Antecedentes patológicos. Familiares. La predisposición familiar ha sido señalada en la pielonefritis, litiasis urinaria, riñón poliquístico y en nefropatías hematúricas. Antecedentes médicos. La piodermitis por estreptococos se ha asociado al aparecimiento de glomerulonefritis, más frecuente que la fiebre escarlatina y faringoamigdalitis. O sea que es más común tener glomerulonefritis luego de una infección cutánea por estreptococos que luego de una escarlatina o una faringoamigdalitis o una faringoamigdalitis. La diabetes mellitus, la hipertensión arterial, las infecciones urinarias a repetición y aquellas condiciones congénitas, anomalías de vías urinarias o adquiridas como nefrolitiasis que cursen con reflujo urinario vésico-ureteral se asocian a mayor frecuencia de insuficiencia renal crónica. La diabetes mellitus, así como el uso de catéteres en vías urinarias, predisponen a infecciones urinarias. El uso de antimicrobianos nefrotóxicos como los aminoglucósidos puede dañar la función renal de manera permanente. Síntomas. Los enfermos con padecimientos nefrourológicos acuden al médico impulsados por síntomas tales como dolor y trastornos de la micción, menos veces por alteraciones objetivas de la orina, como cambios en el olor o color, o por síntomas generales inespecíficos como fiebre, cefalea, vértigos, insomnio. Dolor.
Al valorarlo, tendremos en cuenta que ofrece matices distintos según la localización anatómica de su causa. Dolor renal o capsular. Se origina por la estimulación de las terminales sensitivas presentes en la cápsula renal y en el peritoneo parietal. Esta es asociada a procesos inflamatorios como pielonefritis, perinefritis o absceso perirenal, por distensión brusca de la cápsula renal secundaria a obstrucción por cálculos, coágulos o pus en las vías urinarias, por anoxia, como en el infarto renal. Los procesos expansivos, como tumores, quistes o hidronefrosis, que comprometen exclusivamente el parénquima renal, evolucionan sin dolor, y este aparece solo cuando se compromete la cápsula renal. Características clínicas. Aparición gradual. Localización profundo en la región lumbar, flanco o hipocondrio. Irradiación ninguna. Carácter sordo o lancinante. Intensidad variable según la causa que origina el dolor, puede ser leve a moderado. Alivio en decúbito dorsal. Agravamiento en bipedestación y movimiento, como la marcha. Duración variable en relación con la entidad causante, desde horas y días en los procesos inflamatorios hasta meses en los procesos tumorales. Dolor pieloureteral o cólico nefrítico. El punto de partida del dolor es la distensión de las cavidades ureteropielocaliciales, determinada por cualquier obstáculo al libre flujo de la orina. Esta distensión estimula las terminaciones nerviosas que por distintas vías aferentes llevan la sensación dolorosa, a la vez que producen reflejos que se manifiestan por espasmos de la musculatura lisa ureteral y de la pelvis renal. De esta forma, se cierra un círculo vicioso que suma sus efectos. Las vías aferentes mencionadas son siempre autónomas, vagales o simpáticas. El estímulo es llevado por esas vías aferentes a la médula, de donde pueden seguir dos caminos. Uno, directamente al tálamo, y de este a la corteza, originando el dolor visceral verdadero, que se caracteriza porque el sujeto lo siente profundo, situado groseramente en la localización real de la víscera, sin contractura periférica ni hiperestesia cutánea, que es la zona inervada por las raíces de 8 a D10. 2. Al llegar al asta posterior, el estímulo exalta la sensibilidad de neuronas somáticas vecinas, conocido como el área de Mackenzie, y a su través llega a la corteza. Es el dolor referido, y el paciente lo localiza en las zonas cutáneas correspondientes a los nervios cerebroespinales sensitivos, estimulados a nivel del asta posterior mediante este mecanismo, zonas de las raíces D12 y L1. Parece ser que la irritación local de la mucosa juega un papel menor. Esto localiza la típica irradiación del dolor desde las fibras espinales a las fibras aferentes renales y ureterales, y las fibras sensitivas desde la piel correspondientes a aquellas zonas inervadas por los nervios genitofemoral, ilioinguinal e iliohipogástrico. Características clínicas. Aparición de manera brusca, sin horario fijo, incluso en pleno sueño. Muchas veces, especialmente cuando se debe a cálculos, se encuentra el antecedente inmediato de un esfuerzo, una marcha o un viaje, especialmente si el cuerpo está sometido a traqueteo y expuesto a frío extremo. Localización. El dolor generalmente se inicia y experimenta con máxima intensidad en la región lumbar. A pesar de su extensa topografía que corresponde al trayecto ureteral, siempre existe un punto de máxima intensidad que puede variar en el curso del cólico por migración del cálculo. Cabe señalar que el punto máximo de dolor no siempre corresponde al nivel del obstáculo. El cálculo en el uréter pelviano puede dar dolor exclusivo lumbar por distensión de la pelvis renal. Irradiación por el flanco hasta el ombligo, región inguinal, testículo, labio mayor, meato uretral y cara interna del muslo. Va acompañado de franjas hiperestésicas en los dermatomas correspondientes. Carácter. Es de tipo cólico. Intensidad. Es variable, pudiendo llegar a ser severo, tal que provoque un estado de colapso. Alivio. Al liberarse la obstrucción. Duración. Es variable, pudiendo durar hasta varios días. Las crisis persistirán hasta que la obstrucción se libere. Cuando el dolor pieloureteral, aparece en el momento de iniciar la micción, se debe a una dilatación ureteral consecutiva a obstáculos en las vías urinarias bajas, como hipertrofia prostática o estenosis uretral, permitiendo el reflujo ascendente de orina hasta el riñón, cuya pelvis se distiende. Vesical.
El dolor vesical se explica debido a que tiene inervación triple, simpática, parasimpática y somática. Las vías parasimpáticas de la vejiga, que son de las raíces S2, S3 y S4, proporcionan función motora para la micción coordinada, el deseo de orinar, la propiocepción y el dolor. Todas estas vías sensitivas y motoras corren juntas en los nervios pélvicos. Condiciones como tracción, inflamación y distensión pueden, por lo tanto, estimular dichas fibras y evocar dolor. Características clínicas. Aparecimiento gradual. Localización. Se localiza en la región hipogástrica o en la profundidad de la pelvis. Intensidad. Variable. Carácter. Cólico. Urente como en la cistitis. O tensivo, sin ser verdadero dolor, como sucede en la retención vesical crónica e incompleta. Irradiación. Con mucha frecuencia, el glande en el hombre y el meato uretral en la mujer. Alivio y o agravamiento. En la cistitis calculosa, alivia al colocarse en decúbito, mientras que en la posición erguida, los cálculos se colocan sobre el trígono, cerca de la embocadura uretral, irritando el área, lo que causa agravamiento del dolor. Sufre variaciones en relación con la micción. El dolor que se produce antes de la evacuación vesical se debe a distensión de la vejiga urinaria inflamada, como en la cistitis, mientras que el dolor experimentado al inicio de la micción se asocia a hipertrofia prostática, prostatitis o uretritis, y el dolor que se da al final de la micción se debe a cistitis y tumores vesicales. Dolor uretral. Aparecimiento es brusco durante la micción. Localización en el trayecto de la uretra, ya sea en la punta del pene o ya en la vulva. Intensidad variable, pudiendo llegar a ser severo. Carácter urente. Irradiación hacia el periné y meato uretral. Alivio según la condición que le dio origen. Agravamiento durante la micción y erección. De manera asociada puede aparecer tenesmo y erección dolorosa. Es el resultado de procesos inflamatorios agudos o cuerpos extraños como cálculos en la uretra. Trastornos en la evacuación de la orina. Los riñones realizan sus funciones más importantes filtrando el plasma sanguíneo y eliminando las sustancias de este filtrado, según las necesidades del organismo. Además, depuran las sustancias de desecho de la sangre, contenidas en el filtrado glomerular, excretándolas a la orina. En tanto, se devuelve a la sangre las sustancias necesarias. La formación de la orina representa la suma de 3 procesos renales. Estos son: 1. La filtración glomerular. 2. La reabsorción de sustancias que se encuentran en el túbulo y pasan a la sangre. Y 3. La secreción de sustancias que desde la sangre pasan al interior de los túbulos renales. Se presentan a continuación los trastornos cualitativos de la evacuación urinaria y podrá encontrar en el examen físico los de carácter cuantificado. Disuria. Es la micción dificultosa y o dolorosa. Puede manifestarse como retardo en el comienzo de la micción acompañada de pujos, emisión de orina interrumpida, modificaciones de la fuerza del chorro miccional, dolor urente, o sea, ardor durante la micción. Se presentan enfermedades inflamatorias de las vías urinarias bajas, tales como la cistitis, uretritis y prostatitis, u obstructivas, como la hipertrofia o cáncer prostático, o por cálculos vesicales o uretrales, pero puede relacionarse con el paso de coágulos o cálculos provenientes de las vías urinarias altas. Es frecuente en mujeres de edad fértil como manifestación de infección del tracto urinario inferior, cistitis y uretritis. Tenesmo vesical. Persistencia del deseo de orinar una vez finalizada la micción, como sensación de evacuación incompleta de la vejiga. Estranguria. Emisión de la orina es en extremo penosa y gota a gota. Las enfermedades que provocan el tenesmo vesical y la estranguria son las mismas que ocasionan disuria. Polaquiuria. Se definen como la micción frecuente y escasa. Es mecanismo fisiopatológico de este síntoma. El mecanismo fisiopatológico de este síntoma se debe a contracción frecuente de la musculatura vesical. El estímulo puede encontrarse en el tracto urinario, como en la litiasis ureteral, vesical o uretral, cistitis y tumores vesicales, o en órganos vecinos, como el útero, en caso de embarazos y tumores, en los anexos, en el caso de la salpingitis, en la próstata, vesículas seminales y recto. Los anexos son propios del aparato reproductor femenino, ¿verdad? Sigamos, nicturia. Emisión de orina más abundante o frecuente por la noche que durante el día. Algunas causas pueden ser
en insuficiencia cardíaca, cirrosis y gestación, como consecuencia de la redistribución de edemas por cambios gravitacionales al colocarse en decúbito. En insuficiencia renal crónica, al haber mala concentración de la orina, se aumenta la frecuencia nocturna. En la administración de corticosteroides, debido a que promueve la retención de sodio y concomitante de agua sin alterar las funciones funcionales. Hipertrofia prostática y poliuria. Retención completa aguda. Es frecuente en los pacientes prostáticos, muchas veces después de un gran aporte de líquido, que puede desencadenar una pérdida del tono de la musculatura vesical. El paciente tiene la imposibilidad de expulsar la más pequeña cantidad de orina, y a medida que ésta se acumula en la vejiga, aparecen intensos dolores en el hipogastrio. En la palpación del hipogastrio se percibe la vejiga distendida, que remonta hacia el abdomen superior. No siempre la retención aguda va acompañada de este síndrome doloroso. Puede instalarse y mantenerse durante muchas horas sin que el paciente aqueje molestias ni deseos de orinar. Y es la palpación de globo vesical lo que permite establecer el diagnóstico diferencial con una anuria secretora. También se observan con relativa frecuencia retenciones vesicales indoloras en las que no se palpa ni se percute globo vesical, causada por dificultad de exploración por obesidad, meteorismo acentuado, pacientes con paredes abdominales flácidas y con vejiga atónica. Incontinencia urinaria es la eliminación involuntaria de orina. Constituye un problema social o higiénico y es objetivamente demostrable. Los mecanismos de continencia urinaria son cierre del cuello vesical y el mecanismo esfinteriano uretral distal competente. Debe involucrar algún grado de deficiencia de ambos mecanismos. Se produce cuando la presión intravesical excede a la presión del detrusor. Algunas de sus causas son infección del tracto urinario, cálculos y tumores de la vejiga, debilidad del esfínter urinario por cirugías previas o daño neurológico, partos múltiples, depresión y uso de diuréticos. Micción por rebosamiento. Este síntoma es una variedad de incontinencia, llamada por rebosamiento, paradójica o falsa incontinencia. Se debe a aumento de la presión intravesical por encima de la presión del cierre uretral, en presencia de una capacidad vesical completa y ausencia de contracción del detrusor. Se observa en los casos en los cuales existe una falta de contracción del detrusor por la extensión crónica de la vejiga, evidenciada por el flujo de orina gota a gota por el meato sin dolor. Al examinar el abdomen, se observa y palpa globo vesical. Se presenta en casos de adenoma prostático. Alteraciones cualitativas de la orina. La orina normal, recién emitida, es límpida y transparente. Su color ambarino es debido a la concentración de urocromo. La presencia de algunos solutos puede dar alteraciones de la coloración. Por ejemplo, pálida como el agua, de forma permanente en la diabetes insípida y en la mellitus. También se presenta en las etapas avanzadas de la insuficiencia renal crónica. Oscura o rojiza. Sucede después de grandes pérdidas acuosas extrarrenales, como vómitos, diarrea, etc., lo que concentra el urocromo. Además, en fallo cardíaco congestivo, en el que se encuentra oliguria acompañada de urobilinogenuria. Utilización de algunos fármacos, como rifampicina y L-dopa, en infección urinaria ocasionada por la bacteria Serratia marcensis. Color intenso o negro, coluria. Excreción de pigmentos biliares. Esto lo vemos en enfermos, en pacientes hepatópatas o con hepatitis, por ejemplo. O hepatitis aguda por virus A. Hematuria. Se define como la presencia de 5 o más eritrocitos por campo en el examen del sedimento urinario. Esta definición excluye la pérdida de sangre no mezclada con orina, como la uretrorragia, sangre proveniente de la uretra, y la eliminación del pigmento hemático liberado de los hematíes o hemoglobinuria. Basta 1 mililitro de sangre en 1000 mililitros de orina para que ésta sea advertible, hematuria macroscópica, tomando un aspecto como agua en la que se ha lavado carne. Las causas de hematuria son muy diversas, además del cáncer. A continuación se ejemplifica una causa, entre otras, según la estructura afecta. Si la estructura afecta es el riñón, la causa será glomerulonefritis. Si la estructura afecta es el uréter, la causa será litiasis. Si la estructura afecta, por el contrario, es la vejiga, la causa será cistitis. Si la estructura afecta es la próstata, la causa será adenoma prostático. Y si la estructura afecta es uretra, pues la causa será uretritis. Existen otras causas que no radican en estructuras del tracto urinario,
como en las coagulopatías, como la púrpura trombocitopénica idiopática, la hemofilia o el uso de anticoagulantes como la warfarina. Alteraciones cuantitativas de la orina. Cuando se indaga sobre el patrón miccional en el interrogatorio, los pacientes podrán aportar datos aproximados sobre el volumen y la frecuencia. Sin embargo, en muy pocos casos estos datos serán producto de una medición y registros directos. Por esta razón, solamente se habla de poliuria, oliguria y anuria cuando se ha medido el volumen de la orina. Estos volúmenes son importantes y siempre son pregunta, por lo menos en el hospital, así que yo no veo por qué no puedan hacer pregunta acá. Poliuria es la emisión de orina con un volumen superior a 2.5 litros en 24 horas. Se puede dividir en poliuria pasajera, por ingestión excesiva de agua, emociones, frío, medicamentos, por resorción de exudados y edemas y exagerada administración de soluciones salinas o glucosadas. Poliuria crónica. Se produce por 3 diferentes mecanismos, sea por diuresis osmótica. La disminución de la resorción de agua se debe a un exceso de sustancias disueltas, como la glucosa en la diabetes o fosfatos en el hiperparatiroidismo y proteínas en el mieloma múltiple, o por lesión renal, en la insuficiencia renal aguda, o por trastornos hipofisarios, como la diabetes insípida por déficit de hormona antidiurética. Acuérdense que la hormona antidiurética también se llama arginina vasopresina. Oliguria es la emisión de orina con un volumen de 50 a 500 mililitros en 24 horas. La formación de orina es un proceso que requiere 3 condiciones adecuadas. Estas son: adecuada perfusión del riñón a nivel prerrenal, indemnidad estructural y funcional del parénquima renal a nivel renal y una vía urinaria libre a nivel postrenal. En el individuo normal puede depender de los siguientes factores: ingesta deficiente de líquidos, sudación excesiva, traslado a grandes altitudes, oliguria hipóxica. Las causas patológicas pueden enumerarse así. Entonces, las causas patológicas de oliguria, muchas, se dividen en prerrenales, renales o postrenales. Eso es lo que quiere escribir acá. Prerrenales es cuando le llega poca sangre al riñón, renales es cuando el riñón en sí está afectado y postrenales cuando la vía urinaria, ya sea la pelvis o el uréter o la vejiga o la uretra, están afectados. Entonces ahí es después del riñón, es postrenal. Entonces miremos, las causas patológicas pueden enumerarse así. Prerrenales: situaciones que disminuyen el flujo sanguíneo renal, como la deshidratación por pérdidas aumentadas, la insuficiencia cardíaca, vasoconstricción de la arteria aferente glomerular, hipertensión arterial, y el síndrome ascítico edematoso. El riñón percibe la información de disminución de la volemia e intenta resolver la situación utilizando mecanismos que conducen a la retención de agua y sal, lo que resulta en oliguria. Renales: son las lesiones agudas o crónicas que producen daño renal. Se destacan la insuficiencia renal aguda en su etapa oligúrica y la insuficiencia renal crónica de cualquier etiología en su etapa terminal, el síndrome nefrótico. Además, por obstrucción tubular, por cilindros, ya sean leucocitarios como en la pielonefritis o hemáticos como en la glomerulonefritis, o hemoglobina, como en la enfermedad conocida como hemoglobinuria paroxística nocturna. Postrenales, representadas por las alteraciones obstructivas de la vía urinaria. Anuria es la secreción de un volumen urinario menor a 50 mililitros al día. No debe confundirse con la retención vesical completa de orina. En esta, el paciente se encuentra agitado, con deseos de orinar sin poderlo lograr, palpándose el globo vesical que desaparece con el sondaje, obteniéndose abundante volumen de orina, mientras que en la anuria el paciente no tiene deseos de orinar y la vejiga está vacía. La anuria se clasifica así, como arrenal, prerrenal, renal o postrenal. Entonces, la anuria arrenal es debida a la extirpación de un riñón único, o sea, el paciente se queda sin riñón. La anuria prerrenal es secundaria a hipovolemia o por hipotensión arterial marcada. Recordemos que el riñón necesita una presión arterial glomerular no inferior a 40 milímetros de mercurio para ser funcional. Por debajo de esta cifra, cesa la secreción renal, o sea, el filtrado glomerular. Las causas que la producen son embolia de los vasos renales o comprensión de estos por tumores, reducción de los constituyentes de la sangre por hemorragias, diarrea, vómitos, sudación excesiva o descompensación cardíaca avanzada. Estados de choque de origen diverso. Estado de choque es lo mismo cuando es en shock. Y alteraciones endocrinas como hipofisarias o suprarrenales. Anuria renal.
Causas son nefropatías bilaterales y lesiones obstructivas de ambos riñones, como la glomerulonefritis aguda, la esclerosis renal, las tubulopatías crónicas, la tuberculosis renal y la litiasis bilateral. O pueden tener origen vascular, como la necrosis cortical bilateral y trombosis de las venas renales. Obviamente, necrosis cortical bilateral es necrosis de la corteza de ambos riñones. Postrenal o subrenal. Obstrucción ureteral bilateral o unilateral, en el caso de pacientes con riñón único, por cáncer ginecológico o rectal y ligadura accidental de uréteres en cirugía. Esto es una causa muy común de ver, especialmente por cáncer cervicuterino, por papilomavirus. Y otra causa de anuria postrenal o subrenal, cálculos, tumores y procesos periureterales compresivos. Examen físico. Inspección general. En enfermedades renales agudas, muestra signos como edema y palidez. En las enfermedades renales crónicas, mal estado nutricional, atrofia muscular, edema, palidez y tinte ocre, por anemia más retención de cromógenos urinarios generalizado. Facies renal. Se presenta con edema prominente del rostro, muy marcado en los párpados, debido a la laxitud del tejido celular subcutáneo. Se observa en glomerulonefritis aguda y en el síndrome nefrótico. Facies urémica. El color de la tez es pálido amarillento u ocre con algún grado de abotagarmiento, como el edema facial y el edema palpebral. Se observa en la insuficiencia renal crónica, xerostomía, lengua saburral, con el dorso y bordes enrojecidos y escoriados, aliento con olor a orina. En pacientes en fase avanzada, la insuficiencia renal crónica se ven caquéticos hasta el punto de evocar la presencia de una neoplasia maligna. Pueden observarse en la piel depósito de cristales de urea, lo cual se le denomina escarcha urémica. Son notorios también los trastornos tróficos del cabello, seco, adelgazado y quebradizo, y de las uñas, presencia de petequias y equimosis. Inspección de la región hipogástrica. Se puede observar la presencia de una prominencia redondeada situada en la línea media o algo hacia el lado, que algunas veces rebasa el ombligo como el globo vesical. Es difícil apreciarla en obesos y en pacientes con meteorismo y ascitis. Palpación. Palpación de la pared abdominal. Puede encontrarse una tumoración o sensación de masa sensible o no, de bordes precisos o mal definidos, con contractura muscular o sin ella. Se presenta en casos de tumor renal, hidronefrosis, riñón quístico, hematoma perirenal espontáneo y absceso perinefrítico. Palpación del riñón. Palpación bimanual o de Guyon. El paciente en decúbito dorsal, incompleta relajación muscular con las piernas extendidas o muy ligeramente flexionadas, con los talones de los pies apoyados en la cama. El médico se sitúa en el lado del riñón que se palpa, viendo hacia la cabeza del paciente. Una mano, denominada de sostén, la izquierda para el riñón derecho y viceversa, apoyando su dorso sobre la cama y perpendicular a la línea media, deprime la región lumbar, dentro del área del ángulo formado por la intersección de la 12ª costilla y la masa muscular lumbar. La otra mano, la mano activa, se aplica en la cara anterior del abdomen con su eje mayor paralelo a la línea media y por fuera de los músculos rectos anteriores. El paciente respira tranquilamente. La palpación comienza desde la fosa ilíaca, pues el riñón puede estar muy descendido. Se hunden suavemente los dedos de la mano activa durante la inspiración y se avanza hacia arriba durante la expiración, sin despegar los dedos de la pared abdominal, disminuyendo la presión ejercida por la mano hasta llegar por debajo de la parrilla costal. Después de haber realizado la palpación con respiración tranquila, se debe repetir con el paciente respirando profundamente. Es conveniente que la presión efectuada por la mano lumbar de sostén no sea continua, pues en tal caso, al comienzo de la inspiración, entre ella y la mano anterior, hundida en el abdomen, se constituye un estrecho que obstaculiza o traba el descenso del riñón. Este deprimirá con la mano de sostén solo al final de la inspiración. Ojo con eso. Signo de Williamson. Se coloca al paciente de pie o sentado de espaldas al examinador. El médico se localiza a la izquierda del paciente. Deprime la región lumbar izquierda, utilizando el pulpejo de los dedos índice y medio de la mano derecha, dentro del área del ángulo formado por la intersección de la 12ª costilla y la masa muscular lumbar. El signo es positivo cuando es imposible deprimir esta región, lo cual normalmente sí se puede deprimir. Se presenta cuando hay un aumento del tamaño del volumen del riñón, como sucede en los casos de hidronefrosis, quistes o tumores.
Este signo es útil para diferenciar que una masa que se palpó en el abdomen izquierdo es originada por el riñón y no es plenomegalia, pues el vaso al agrandarse lo hace hacia abajo y hacia la línea media. El aumento del riñón, por el contrario, se caracteriza por el aparente desarrollo de capas sucesivas sin desplazarse y se adosa a la pared lumbar, la cual no puede ser deprimida. Uréteres. En estado normal, los uréteres no son palpables a través de la pared abdominal, pero se les puede identificar mediante los puntos dolorosos ureterales en los procesos inflamatorios, cálculo enclavado y uretritis con engrosamiento parietal. En la pared abdominal anterior se localizan los puntos superior, medio y mediante el tacto vaginal o rectal el punto inferior. Técnica para la palpación de uréteres. Se coloca al paciente en decúbito dorsal, con la cabeza algo elevada y las rodillas en semiflexión. Con esto se logra la relajación de la musculatura abdominal. El médico de pie, al lado derecho del paciente, puede palpar los puntos ureterales derechos e izquierdos. Con la mano derecha, utilizando la punta de los dedos índice y medio, se presiona en las siguientes localizaciones. Punto ureteral superior o paraumbilical. Se localiza en la intersección del plano umbilical con el borde externo del recto anterior del abdomen. Corresponde al nacimiento del uréter. Punto ureteral medio. Se localiza en el borde exterior del músculo recto anterior a la altura de la línea biciliaca. Es el punto por donde el uréter cruza los vasos ilíacos antes de penetrar en la pelvis. Entonces, a nivel de las dos crestas ilíacas, en el borde externo del músculo recto. Luego, punto ureteral inferior. Coincide con la desembocadura del uréter en la vejiga. La técnica para su exploración es vaginal o rectal en las mujeres y en los varones únicamente rectal. Percusión de la región lumbar. Puño percusión de Murphy. Percusión directa. Estando el paciente sentado y algo inclinado hacia adelante, el médico, colocado al lado derecho del paciente, podrá percutir ambos lados. Se percute con el borde cubital, con el puño cerrado de cualquier mano, sobre el ángulo formado por la intersección de la 12ª costilla y la masa muscular lumbar. Con esta técnica se causa dolor intenso y movimientos de reacción defensivos en casos de pielonefritis, abscesos renales y litiasis pieloureteral. Auscultación. Se realiza con el paciente en decúbito dorsal con respiración superficial o en apnea, en el epigastrio, los flancos y o en la línea media, en la línea paraumbilical, puede auscultarse un soplo sistólico o sistodiastólico debido a la presencia de estenosis de arterial renal. O sea, este soplo solo lo escuchan si la arteria renal tiene estenosis. Sin embargo, hasta en un 20% de las personas pueden encontrarse soplos en el epigastrio y no tener significación clínica. Pero cuando el soplo es sistodiastólico, debe orientar a la presencia de estenosis arterial renal, como se mencionó arriba. O sea que se escucha tanto en sístole como en diástole. El predominio del componente diastólico del soplo indica un grado de estenosis severo. O sea que es sistodiastólico, pero si la parte diastólica es todavía más fuerte, entonces la estenosis es severa. Principales síndromes nefrourológicos. Dependiendo la ubicación de los procesos patológicos, se habla de procesos superiores cuando se encuentran afectados el riñón, la pelvis renal y los uréteres, y de procesos inferiores cuando se afecta la vejiga y la uretra. O sea, se divide el tracto urinario en dos partes. La parte superior es el riñón, la pelvis y los uréteres, pelvis renal, y los inferiores cuando es vejiga y uretra. Entonces, veamos. Síndrome obstructivo. Las vías urinarias pueden afectarse por obstrucción intrínseca, acotadura o por compresión extrínseca. Las manifestaciones clínicas dependerán si la obstrucción es completa, incompleta, bilateral o unilateral. Si la causa de la obstrucción no es solucionada y se presenta reflujo urinario, con el tiempo produce daño parenquimatoso con insuficiencia renal irreversible. Superior. Cuando la causa de la obstrucción se encuentra a nivel de la pelvis renal y uréter, como sucede en la litiasis, tumores, anomalías congénitas, por ejemplo, riñón tóxico y vasos aberrantes, o por coágulos secundarios a traumatismos. La distensión del uréter es muy dolorosa. La causa más común es un cálculo obstructor que ha descendido desde el riñón. Pueden ocurrir patrones poco comunes de dolor, pero de manera típica. El de origen ureteral se inicia en el ángulo costovertebral y se irradia hacia las paredes bajas del abdomen, parte alta del muslo, testículo y labio vulvar del mismo lado. El dolor suele ser intensísimo y el paciente se retuerce incapaz de obtener alivio.
Es importante resaltar que cuando la obstrucción es extrínseca a la vía urinaria y no hay cálculos, no se encuentran elementos formes alterados en orina. Este dolor de uréteres es terrible para los pacientes y se nota de entrada porque el paciente, como dice acá, literalmente se retuerce el dolor y pegan gritos. Hay pacientes que refieren que es el peor dolor que se pueden imaginar, digamos, incluso que un parto, porque por donde sale el bebé es un poquito más grande que por donde pasa el cálculo en el uréter. Sigamos, inferior. Cuando la causa de la obstrucción se encuentra a nivel del trígono, litiasis y tumores, y uretra, estenosis por agrandamiento prostático, como sucede en la hiperplasia benigna, conocida también como enfermedad proliferativa benigna de la próstata, en prostatitis y adenocarcinoma. Está curioso ahí la reacción, digamos. En la enfermedad proliferativa benigna hay disuria de manera frecuente al iniciar la micción, micción intermitente, disminución del volumen del chorro de la micción, vaciamiento incompleto de la vejiga y goteo postnacional. Postmiccional creo que ha de ser, o sea, después de la micción, sí, porque no sé cómo podría gotear la micción. La resistencia del flujo de la orina disminuye la distensibilidad de la vejiga y origina micturia, urgencia y al final retención. Infección del tracto urinario. El reflujo vesicoureteral y la obstrucción urinaria a cualquier nivel son dos condiciones que favorecen especialmente la infección del tracto urinario. En las mujeres sin alteración anatómica, los factores que favorecen la prevalencia y aparición de las infecciones del tracto urinario son uretra corta, ubicación del meato uretral en el introito vaginal, uso de espermicidas y diafragma, deficiencia de estrógenos en niñas prepúberes y menopausia, durante el embarazo, higiene deficiente de genitales, especialmente en niñas. Infección urinaria baja es la que se asienta en la vejiga y la uretra. Sus síntomas son disuria, poliaquiuria, tenesmo vesical, dolor hipogástrico, urgencia miccional, estranguria e incontinencia urinaria. Los signos son dolor a la palpación del hipogastrio. En el examen general de orina puede evidenciarse por piuria y hematuria. Causas: cistitis, uretritis y prostatitis. Infección urinaria alta es la que se asienta en los riñones y uréteres. Los síntomas son dolor renal, aumento de la temperatura corporal, síntomas de la infección urinaria baja, como náuseas y vómitos, debido a las múltiples conexiones existentes entre los plexos renal, celíaco y mesentérico. Signos: fiebre, puño percusión de Murphy positiva. En el examen general de orina puede evidenciarse piuria y cilindros leucocitarios. Causas: pielonefritis, abscesos renales y perinefritis. Muy bien, aquí termina este documento. Esta es la bibliografía utilizada para redactarlo. Recuerden, si les gusta esto, por favor suscríbanse, denle like, compártanselo a sus amigos. Les deseo muchos éxitos en sus clases. Feliz día.